Pues vamos a ir a Daniel 6. Y esta historia es un poquito larga, entonces vamos a leer simplemente unos cuantos versículos a partir del versículo 9. Ya en casa se lo leen completito y así que el Señor también le hable a ustedes. Y dice así la palabra en el nombre de Jesús. Daniel en el pozo de los leones. Y dice: el rey Darío expidió el decreto y lo puso por escrito. Cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto, se fue a su casa y subió a su dormitorio, cuyas ventanas se abrían en dirección a Jerusalén. Allí se arrodilló y se puso a orar y a alabar a Dios, pues tenía por costumbre orar 3 veces al día. Cuando aquellos hombres llegaron y encontraron a Daniel orando e implorando la ayuda de Dios, fueron a hablar con el rey respecto al decreto real. ¿No es verdad que su majestad publicó un decreto? Según entendemos, todo el que en los próximos 30 días adore a otro Dios u hombre que no sea su majestad será arrojado al foso de los leones. El decreto sigue en pie, contestó el rey. Según la ley de los medos y los persas, no puede ser derogado. Ellos respondieron: pues Daniel, que es uno de los exiliados de Judá, no toma en cuenta a su majestad ni el decreto que ha promulgado. Todavía sigue orando a su Dios 3 veces al día. Amén. Pues aquí, por lo que acabamos de leer, estamos viendo, ¿no?, que el rey, o mejor dicho, los allegados al rey no sabían cómo era que le iban a hacer la vida imposible a Daniel. Entonces se inventaron esto, ¿no? Y ya saben que en esos tiempos, pues eso era lo que le agradaba a los reyes y a esas personas que estaban en lugares de poder, que lo alabaran, que se humillaran delante de ellos. Y esto fue una forma como de adularlo al rey, pero con su segunda intención que tenían estos, ¿no?, los sátrapas. Que los sátrapas son como, por ejemplo, aquí, ¿no?, en España hay comunidades y cada comunidad tiene un gobernador, pero ese gobernador le tiene que rendir cuenta al gobierno, ¿no? Entonces, en ese tiempo los sátrapas eran estos que gobernaban las diferentes, vamos a decir, comunidades, y estos se levantaron en contra de Daniel, porque Daniel, el Señor puso gracia y favor en él delante del rey, ¿no? Entonces esto le molestó, porque a Daniel lo pusieron por encima de ellos, era el segundo, después del rey era Daniel, y esto le molestó, y por eso se levantaron, y podemos ver, como hemos visto, ¿no?, en los estudios que hemos estado haciendo acerca de los hechos. Así podemos ver que esta historia se asemeja mucho a lo que pasó con José, a lo que pasó también con Jesús, lo que provoca, ¿no?, la envidia, porque aquí podemos ver qué envidia que ellos tenían acerca de Daniel. Entonces van donde el rey y le hablan, ¿no?, y le dicen, y le proponen este decreto. Y como vimos también en el libro de Esther, cuando echaban un decreto, pues no podían volverlo atrás, había que cumplirse. Y eso es lo que ellos le están diciendo aquí, ¿va? Le meten su chisme al rey y le dicen: no, pero Daniel no está cumpliendo lo que tú has dicho. Entonces lo quieren lanzar allá al foso de los leones, y todo por envidia.
todo por la envidia. Y para que podamos entender un poquito mejor también, he querido traer algo que nosotros podemos verlo y más cercano. Y es algo que quiero hacerle una pregunta. ¿Quién de ustedes alguna vez ha visto cuando un río está en crecida y va hacia abajo, ¿no? Es un poco cuando los ríos van así, lo podemos ver si no lo hemos visto de cerca, lo hemos visto muchas veces en la tele, ¿no? Cuando acontecen esas cosas que van los ríos y arrasan, ¿no? Con todo, llevan todo. Y debe de ser un poco difícil que algo vaya contra de esa corriente tan poderosa. Tiene que ser algo, ¿no? que sea arriesgado y fuerte, y requiere una gran energía para que pueda ir en contra de esa corriente. Y mientras estaba analizando esta historia, pues me encontré también con esto. Es una palabra que yo utilizo mucho y siempre le digo a Ada. Y para que puedan entender el por qué yo utilizo esta palabra, que debemos de ser como los salmones, de nadar a contracorriente. Y para que podamos entender, porque muchas veces hay muchas personas que utilizan esta palabra, ¿no? No, hay que ir a contracorriente, pero vamos a ir al contexto a ver por qué es que se utiliza tanto esta palabra. Y esta palabra se utiliza porque el salmón, a través de su vida, él se desarrolla, ¿no? En el río. Pero desde que hasta para que la madre suelte ese huevito, tiene que estar luchando, porque la madre tiene que cavar, hacer con su cola para poder echar los huevos, y luego entonces el papá viene y solo patea ahí los huevos. Pero también ocurre un peligro, que ahí en ese río también hay salmones que son pequeños, pero que ya han madurado sexualmente y están ahí al acecho para aprovecharse. ¿Y qué acontece? Que ellos lo que están haciendo aquí es tratando de protegerlo, de buscarle un lugar seguro a su fuego, y luego que lo expulsa, pues con la cola vuelven y lo entierran. Y ahí tienen ellos que esperar un tiempo, pero luego que ya ellos están pequeños, ellos experimentan un gran desafío. Y yo me ponía, ¿no?, a comparar, y yo digo, wow, pero es que la vida del salmón es tan parecida a la vida, ¿no?, de nosotros, porque a través de la vida tenemos que enfrentar grandes desafíos, grandes retos. Pero algo que a mí me llama la atención del salmón es que él tiene una visión. El salmón tiene una misión y una visión. ¿Y cuál es? Que ahí donde él fue creado, donde él fue creado, él tiene que volver. ¿Por qué? Porque ¿qué acontece con el salmón? Que el salmón dura ahí en el río, dura aproximadamente 1 año o 2, y cuando ya él es jovencito, pues se deja llevar por las corrientes y llega al océano. Y allí es donde se desarrolla su madurez, donde él empieza a formarse, a comer y a engordar, a crear esa masa, ¿no?, para poder resistir lo que cuando él ya alcance su mayoría de edad, cuando tenga más o menos 3, 5 años, tiene que volver a retomar y volver a ese lugar en donde él inició. Y yo digo, wow, ¿y a nosotros cuánto nos cuesta volver a donde nosotros hemos empezado? Y es volver a la presencia del Señor. Y yo digo, ¿cuánto nos cuesta? Y al final eso es lo que el Señor quiere, que nosotros volvamos a Él, al inicio, al principio, donde Él. Y esto es lo que hace el salmón, pero el salmón en su mente tiene impregnado que tiene que volver a ese lugar. ¿Y qué acontece? Que ese salmón
que está así fuerte, gordo, lleno, con esa vitalidad, tiene que enfrentarse a ese gran desafío de volver a ese lugar. ¿Y qué tiene que atravesar? Pues ese salmón tiene que empezar de nuevo desde el océano, volver a su lugar de inicio. Pero ¿qué acontece cuando él va en esa trayectoria? Pues él atraviesa una metamorfosis. ¿Y qué acontece con el salmón? Pues cambia su color, cambia su forma. Y yo creo que eso también es lo que nosotros debemos de experimentar, o mejor dicho, lo que experimenta una persona que verdaderamente ha tenido un encuentro con Dios, tiene su misión y su visión. Ocurre una transformación de adentro hacia afuera. O sea, de ese color plateado, brilloso y todo, se vuelve un color rojizo, empieza a cambiar. Pero en esa trayectoria de meses, ese salmón no come, simplemente sobrevive con las reservas que tiene, pero atravesando grandes depredadores como las ballenas. O sea, yo me ponía a analizar y yo decía, es que él tiene que enfrentarse a 3 tipos de depredadores, y es depredadores del agua, depredadores del aire y depredadores de la tierra. Y estos depredadores son el tiburón, la oca, pero no solamente eso, que muchas veces tienen que esperar en una zona embotellada que está en peligro, pero tienen que esperar a que llueva para poder, que el río tenga bastante cauce, para él poder subir, porque no es que él va no, tiene que subir al río hacia arriba. Y por eso es que en el océano él tiene que llenarse y estar lleno, ¿no? Y así nosotros también tenemos que estar llenos y alimentarnos de la palabra de Dios, para nosotros poder resistir los desafíos que la vida, o sea, nos tiene. Y esos depredadores, como el oso, y yo me ponía a ver y yo digo, wow, pero entre todos los depredadores, yo creo que el peor de todo es el ser humano. El ser humano es el peor de todos los depredadores con el que se tiene que enfrentar. Pero otra cosa que también yo vi en él es que él lo mordía, iba herido, pero él no decía, ay no, ya no me puedo mover. Él seguía hacia adelante porque él tenía que llegar a esa meta. Él tiene que ir a ese lugar, él tiene que ir a ese inicio, a ese principio. Y así es que nosotros también tenemos que enfocarnos en que nosotros tenemos que volver al principio, tenemos que volver a Dios, y que nuestra meta es Cristo, el estar con Dios en ese lugar donde el Señor creó en el principio, ese lugar que son nuestros inicios. Y a nosotros nos cuesta ir contra la corriente, cuesta, ¿no? Cuando por ejemplo los jovencitos que están aquí, algún amigo le dice, vamos a copiar en el examen, vamos a hacer trampa, ¿a qué cuesta? Pero nosotros tenemos que tener la misión y la decisión de decirle no. Yo, con lo que yo he estudiado, lo que yo he aprendido, con eso, si no apruebo, pues que sea lo que Dios quiera, ¿no? Eso es igual que los jovencitos también, que son los que más, ¿no?, tienen como esa lucha y le cuesta más ir contra la corriente. Por eso me refiero a los jóvenes, porque también nosotros fuimos jóvenes, ¿no?, y tuvimos que enfrentar esos desafíos. Cuando alguien te brinda alcohol, te brinda droga, o desobedecer a tus padres, qué sé yo. Y por ejemplo, nosotros mismos en el trabajo, hacer las cosas mal hechas. Por ejemplo, cuando no hablar de Cristo, de la palabra. En estos tiempos que estamos viviendo ahora, tenemos que ir contra corriente. Cuando, por ejemplo, hoy en las escuelas están diciendo que se pueden toquetear, que una niña puede estar con alguien mayor, nosotros tenemos que pararnos. Y ahí es que verdaderamente tenemos que ser protestantes. Y es lo que podemos también ver hoy en las iglesias de hoy. O sea, es
no estemos, o sea, exponiendo a peligro. No importa, porque el Señor no nos dejará. Y ahí es cuando nosotros vemos lo que dice Pablo: morir en Cristo es ganancia. O sea, nosotros, venga lo que venga, lo más exagerado yo creo que podemos experimentar es la muerte, pero nosotros tenemos una esperanza. Y morir en Cristo es ganancia. Y el salmón, eso como que esta historia me ha ayudado del salmón a ver que tenemos que renovar nuestra mente, como dice la palabra, ¿no?, en Romanos 12:2, tenemos que renovar nuestra mente. Me vino también cuando Jesús habla y dice: el que quiera ser mi discípulo y me tiene que seguir, tiene que dejar padre, madre y todo. El que quiera tener su vida la perderá. O sea, yo decía: wow, Señor, de verdad que cuánto me ha enseñado. ¿Y sabe qué acontece con el salmón? Que cuando él llega a ese lugar, al inicio, hay dos tipos de salmón. Hay uno que después que se aparea muere, pero hay otro que tiene una nueva oportunidad y sí puede continuar vivo. Y nosotros también tenemos que ver eso, pero lo que me llamó la atención es cómo bajaba esa agua así, esa cascada en ese río, y ellos iban, que no les importaba, era para arriba que ellos iban saltando, y así nosotros también tenemos que ir, porque ellos van hacia arriba, y nosotros también tenemos que ir hacia arriba, es mirar hacia arriba. Y a través de la palabra podemos ver que muchas personas, o mejor dicho, yo creo que eso es lo que el Señor nos quiere hablar desde el principio, que nosotros siempre, para poder estar en Cristo, tendremos que ir contra la corriente. ¿Por qué? Porque este mundo nunca estará de acuerdo con las cosas del Señor, y nosotros debemos de estar preparados y ser como Él, tenerlo en la mente, en nuestro corazón, que nosotros siempre vamos a enfrentar dificultad, pero el Señor nunca nos va a desamparar. Y nosotros lo podemos ver, por ejemplo, en la historia de Esther. Esther, cuando se vio, no, a ella no le importó simplemente por obedecer, no le importó ir delante del rey, aunque le tuvieran que cortar la cabeza. A ella no le importó perder su vida. Y esa es la pregunta que yo me suelo hacer: ¿estoy yo dispuesta a que si el gobierno, lo que sea, ¿no?, que se levante en contra de nosotros lo que creemos en Cristo, y diga: si tú tienes que negarlo o te cortamos la cabeza? ¿Estoy dispuesta yo a eso? Y aunque nosotros no lo estamos experimentando, hay muchas personas a nivel del mundo que sí lo están experimentando eso. Ir en contra de la corriente, aunque le corten la cabeza. Y eso lo podemos ver, ¿no? Y es lo que el Señor, yo creo que nos habla a través de cada historia de la palabra. Y Él no desesperanza, que aunque pase lo que pase, Él estará con nosotros. Lo podemos ver en Abraham. Abraham tuvo que dejar su tierra, su familia, y obedecer al Señor, por seguir, o sea, al Señor. Lo podemos ver también en Noé. Noé, aunque se burlaran de él decidió obedecer a Dios, y al final él y su familia fue salvo. Y lo podemos ver en Daniel. Daniel decidió orar, obedecer a Dios ante todo. Y como dice aquí, cuando él se enteró, él fue y él oró. O sea, eso a mí no me intimida, el que se levanten, porque yo sé que el que está conmigo es mayor que los que se levantan en contra de mí. Eso es lo que yo puedo ver, la confianza que Daniel tenía en el Señor. Y así es que nosotros también debemos de aferrarnos al Señor y tener o sea, en nuestra mente y en nuestro corazón, ¿cuál es nuestra misión? ¿Cuál es nuestra misión? Y el Señor lo que nos llama a vivir en santidad, y vivir en santidad, eso nos costará.
porque es lo contrario a lo que el mundo hoy nos está brindando. Es lo contrario a lo que el mundo hoy. Y como dice la palabra, la puerta ancha, es muy fácil tú bajar en la misma dirección de la corriente, y eso es lo que el mundo quiere que nosotros hagamos hoy. Y eso es lo que muchas veces me duele cuando yo veo muchas iglesias en el día de hoy con su modernidad y añadiendo cosas a la iglesia que en la palabra no está, porque no quieren ir contra corriente, sino que quieren tener la iglesia llena de todo, pero porque no hay diferencia entre el mundo y la iglesia. Y la palabra y Dios nos ha llamado a nosotros a ser diferentes, a ser la luz en medio de las tinieblas, no sumergirnos en las tinieblas. Y eso podemos ver. Y por eso le doy gracias a Dios en donde estoy, porque estamos en la palabra y no importa que seamos pocos, porque otra de las cosas que yo puedo ver en la palabra es que el remanente del Señor nunca son multitudes. Lo que se deciden a nadar contra corriente no son multitudes, siempre son minorías. Y lo podemos ver, fue Noé y su familia que fueron sabios. Lo podemos ver. Es decir, que eso nos tiene que dar aliento y nos tiene que dar firmeza, porque el Señor es fiel. El Señor es fiel y Él nunca nos desamparará. Él no dijo que iba a ser fácil el estar aquí, y también esto es consecuencia de nuestra desobediencia. Tenemos que admitirlo también, y le damos gracias a Dios porque a pesar de nuestra desobediencia, a pesar de que nosotros nos hemos separado de Él, el Señor en su gracia y en su misericordia nos ha dado un camino, nos ha dado a Cristo para que nosotros podamos volver al principio. Y eso es lo que quiero exhortarles, de que seamos así, que no importa que nos echen en el foso de los leones. Nosotros tenemos un Dios que puede cerrar la boca de los leones. Y aunque hay muchos por ahí que dicen, uy, no, los leones cuando echaron a Daniel no tenían hambre, estaban dormidos, le cerraron la boca, pero después echaron a aquellos que se levantaron en contra de Daniel, y ni muy bien habían abierto la puerta cuando los leones se lo comieron. Entonces, a ver, ¿no? Pero nuestro Señor es fiel, y eso es lo que podemos ver. Y otra cosa que nosotros podemos ver y experimentar es que cuando nosotros vivimos en santidad y cuando nosotros nos permanecemos firmes en el Señor, vamos a ser, para otros ejemplos. ¿Y sabe lo que va a acontecer? Que van a decir como dijo este rey. Este rey dijo, más tarde el rey Darío firmó este decreto y dijo a todos los pueblos, naciones y lenguas de este mundo, paz y prosperidad para todos. He decretado que en todo lugar de mi reino la gente adore y honre al Dios de Daniel, porque Él es el Dios vivo y permanece para siempre. Su reino jamás será destruido y su dominio jamás tendrá fin. Él rescata y salva, hace prodigios en el cielo y maravillas en la tierra. Ha salvado a Daniel de las garras de los leones. Fue así como Daniel prosperó durante los reinos de Darío y de Ciro el persa. Y a eso es que nosotros hemos sido llamados, a hacer luz. O sea, este rey pudo ver y reconocer por la firmeza que Daniel tuvo. Imagínense ustedes que Daniel hubiese hecho caso y que no se hubiese mantenido firme. Este rey, el que iba a ser enaltecido era él, no el Dios vivo y de poder, el Dios de Daniel y nuestro Dios. Así que los animo a que guardemos, ¿no?, y que anhelemos vivir en santidad, y que como Daniel busquemos a nuestro Dios y confiemos en oración, y que seamos luz para los demás, para que los demás sean los que hablen y den testimonio de que nuestro Dios es real. Amén.